Buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 23 de abril del año 2024 a las 19 horas. Giovanna Margarita Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos. Verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en el acuerdo plenario de fecha 23 de enero, mediante el cual se autoriza el desarrollo de sesiones de manera no presencial. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son un recurso de apelación y 5 recursos de la ciudadanía, con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, Secretaria General. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado, muchas gracias. Secretario Rubén Rojas Torres, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación con clave TRAP 07/2024, promovido por María Guadalupe Miranda Saldívar en contra de la resolución YETAM RCG 04/2024, emitida por el Consejo General del YETAM en el procedimiento sancionador especial PSE 06/2024, instaurado en contra de José Gastón Herrera Elizondo por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña. En el presente asunto, se propone estimar infundados los agravios y confirmar la resolución impugnada por las siguientes razones. La persona apelante esencialmente argumentó que la responsable hizo un análisis indebido del elemento subjetivo, cuyo efecto fue que no se tuvieran por acreditados los actos anticipados de precampaña, y con esto vulneró los principios de legalidad y exhaustividad. Además, señala que la resolución impugnada no cumple con los principios de fundamentación y motivación y exhaustividad, porque en su concepto no atendió las pretensiones de su denuncia, así como el valor indiciario del material probatorio que obra en el asunto de origen. En el presente asunto, se considera que no asiste la razón a la persona apelante, porque como lo atendió la autoridad responsable, el elemento subjetivo en relación a los actos de precampaña no se actualiza. Además que la eficacia demostrativa de las pruebas que obran en el procedimiento administrativo fue adecuadamente ponderado, de ahí que el pronunciamiento de inexistencia de la infracción denunciada se apegó a derecho. Es por ello que al resultar infundados los agravios expuestos por la parte actora, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Si no hubiese ninguna intervención, le pediré a la secretaria general tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. En mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria Silva Reina Jaelcia. A favor del proyecto. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria, a favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Hernández Rojas. A favor del proyecto, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TRAP 07/2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por María Guadalupe Miranda Saldívar por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Secretario Rafael Luna Vázquez, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Secretaria, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano
número 36 de 2024, promovido por Naraín Torres Pérez, en contra de la supuesta omisión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas de dar respuesta a una consulta que le realizó. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación objeto de estudio por considerar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 14, fracción 4, con relación al diverso 15, fracción 2 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable emitió el acuerdo IETAM A/CG-43/2024 de fecha 8 de abril del presente año, por el que da respuesta a la petición de la consulta planteada por el actor, tal como se desprende del informe circunstanciado que obra en autos, lo cual deja sin materia el presente medio de impugnación. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, números 42 de 2024 y 43 de la misma Navidad, promovidos por Adriana Chávez Valdés y Alejandra Abdo Pérez, respectivamente, con el fin de controvertir la supuesta sustitución por parte del Partido Verde Ecologista de México de la candidatura a la regiduría número 4 del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, la aprobación de la misma por parte del Consejo General del IETAM y la omisión del Congreso del Estado de Tamaulipas de establecer en el artículo 228 de la Ley Electoral la obligación de los partidos políticos de notificar a los candidatos la sustitución de su candidato. En los proyectos se propone desechar de plano las demandas objeto de estudio por considerar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 14, fracción 4, en relación con el diverso 13, fracción 4 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Lo anterior, al advertirse la ausencia de uno de los presupuestos de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral, como es la existencia del acto que se reclama. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Si no hubiese intervención alguna, yo le pediría a la secretaria que por favor nos tomara la votación. Consultoría magistrado presidente, magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria, con mis propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Lada Hernández Rojas. Las propuestas del magistrado. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria García Reina Javier. A favor de los proyectos. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria, a favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Hernández Rojas. A favor de los proyectos, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TERDC 36-2024 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el punto 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el recurso TERDC 42-2024 y TERDC 43-2024 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el medio de impugnación TERDC 43-2024 al TERDC 42-2024, debiéndose glosar copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano los medios de impugnación en los términos del apartado 6 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Secretaria Alison Vargas Cendejas, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Esta ponencia pone a la consideración del Pleno un proyecto de resolución respecto a un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano que se expone a continuación. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TRDC 40/2024, promovido por la ciudadana Marina Edith Ramírez Andrade en contra del acuerdo de PAP 185/2024, emitido por la directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del IETAM. Por lo cual, al realizar un estudio y análisis del medio de impugnación, esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación al haberse actualizado una causal de improcedencia, en virtud de que ha sobrevenido una circunstancia que cambió la situación jurídica en el presente asunto
y deja sin materia el presente recurso. Por ello debe desecharse de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretaria. Integrante del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. Pues si no hubiese ninguna intervención, secretaria. Magistrado René, adelante. Buenas tardes, presidente, secretaria de magistradas, magistrado. Eh, este asunto me parece un asunto que, si bien es cierto, lo estamos atendiendo con una premura. Lo cierto es que bajo la perspectiva de mi ponencia, yo no estaría de acuerdo en el desechamiento por el cambio de situación jurídica que aduce la ponencia instructora, y lo voy a argumentar bajo esta visión. Si bien es cierto, hay un emparejamiento de la causa de pedir con la situación que el Tribunal Electoral resolvió en el fondo de precisamente las candidaturas a diputados de representación proporcional, eh, y que anoche fue motivo de una sentencia de la Sala Regional Monterrey que revisó nuestra sentencia. Lo cierto es que el acto primigenio, que son las listas de representación proporcional, quedaron intocadas, en donde precisamente la actora en este asunto vuelve a tener vigencia. Entonces, va a volver el Instituto Electoral a requerirle lo mismo y no estamos atendiendo su causa de pedir. Estoy viendo aquí en la lista que quedó intocada ya por la Sala Monterrey, que existe entonces la misma persona, Marina Edith Ramírez Andrade, que es la que estamos atendiendo en este asunto. Entonces, creo que no quedó sin materia, sino que subsiste su condición, en este caso de actora, y su causa de pedir pues está más viva que nunca, conforme a las consideraciones de la Sala Monterrey. Entonces yo no estaría de acuerdo en el desechamiento, sino más bien en resolverle, porque vamos pensando, voy a hipotizar la hipótesis de que se queda ella con este desechamiento y su causa de pedir estribó en contra del Instituto Electoral, según por no cumplir los requisitos. Y entonces, como no cumplió los requisitos conforme al OPLE, el partido, en este caso Acción Nacional, puede ser que ya no la proponga otra vez, porque ya está el criterio y no resolvimos sobre ese criterio. Entonces, ya no tendría legitimación posterior si ya no es sometida a la consideración de las propuestas de Acción Nacional. Me llama la atención que pudiéramos estar equivocando la causa de pedir, eh, que no la estuviéramos tomando y resolviendo, porque bajo la perspectiva de la parte actora que hace valer, hay algunas consideraciones que son importantes de atender en esta jurisdicción, pero no sobreviene, si bien es cierto, en aquel expediente se modificó la situación del expediente que resolvimos. Lo cierto es que esa consecuencia de Sala Monterrey hace que ella subsista ahorita en esa lista y que el instituto deba de pronunciarse. Me van a decir que a lo mejor es un nuevo acto, que tenga que venir ella posteriormente, pero ¿y si se corre el riesgo que el partido ya no la propone? No le atendimos esa causa de pedir, bajo mi perspectiva. Por eso nada más quería comentarlo y decir que no acompaño el proyecto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Blanca. Gracias, presidente. Escuchando a mi compañero magistrado René, yo creo que a todos nos saltó en su momento el tema de la actual diputada Marina. A ver, el 6 de marzo de 2024 quedó aprobado el acuerdo
donde la Comisión Estatal, no, la Comisión Nacional Permanente del PAN envía a la Comisión Estatal para registro la lista de los plurinominales. Yo chequé de las constancias que todos tenemos, porque ya saben que esta ha sido una cadena impugnativa larga, y aparece la actual diputada nuevamente, aparece en la posición número 3. Sala Regional Monterrey ayer sesiona y menciona en su resolución lo siguiente. Apartado de efectos. Por las razones anteriormente brindadas, lo procedente es modificar la sentencia del tribunal, la nuestra. Queda subsistente lo relativo al desechamiento de la demanda que dio origen al recurso TRDC 21-2024, así como la determinación respecto a la necesidad de realizar el ajuste de género en las posiciones 1 y 2, que fue lo que sí nos validó de lo que nosotros resolvimos en la sesión del 11 de abril, así como los actos en cumplimiento que se hayan realizado. ¿Qué quiere decir? Quedan insubsistentes todas las actuaciones que se hayan dado en cumplimiento a la determinación del tribunal local, incluyendo en lo tocante al YETAM ACG 55-2024, con el fin de salvaguardar el derecho a postular candidaturas por RP del PAN. Se vincula al instituto local para que en un plazo de 48 horas retome el análisis de la procedencia de la solicitud de registro originalmente presentada por el partido, así como requiera la modificación por ajuste de género ordenada por el tribunal local en las posiciones 1 y 2, para que con libertad de decisión determine lo que en derecho corresponda dentro de un plazo razonable. Hay un escrito que es el que está impugnando la actual diputada Marina, que se le hizo preventivamente porque no cumplía con uno de los requisitos, que es el del domicilio. El PAN hace una modificación, el PAN estatal, ni siquiera el PAN nacional, donde hace el cambio de la actual diputada, por otra persona. Pero esto fue 6 de abril, más o menos. Estamos hablando que esto lo hizo el PAN estatal. Desde mi perspectiva no tiene competencia, porque el que debe de hacer la última propuesta es la Comisión Permanente Nacional al PAN estatal, y a su vez van y registran al Consejo. No tendría por qué el representante ir a hacerlo. Pero como ese no fue acto impugnado, el que fue el escrito de la funcionaria Juana Cuadro, entonces quiere decir que si con la resolución que nosotros emitimos, que ya quedó modificada por la Sala Regional Monterrey, y queda vigente la lista primigenia del 6 de marzo 2024, quiere decir que todos los demás actos pues no existen. Entonces, el Instituto Estatal Electoral, de hecho, aunque no se hubiera dado esta resolución, ya no había, o ya había un cambio de situación jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos una resolución el 11 de abril. Para mí, desde mi perspectiva, la diputada sigue estando en la lista de los plurinominales. Si bien es cierto, la Sala Regional Monterrey dejó insubsistente todos los actos posteriores, entonces quiere decir que la del 6 de marzo subsiste. Si el Instituto Electoral, en una nueva análisis, en una nueva reflexión, vuelve a señalar que no cumple los requisitos, pues entonces le corresponderá a la ciudadana, a la diputada, a la actual diputada Marina, impugnar este acto. Yo estoy muy a favor del proyecto, y créanme que soy una de las personas que defiendo a lo que da a las mujeres
pero en este sentido, pues ella está en la lista. Es lo que yo entiendo de la resolución del día de ayer. Y respecto a lo que haga el instituto, pues ella tiene salvo sus derechos. Si es que el PAN vuelve a hacer lo mismo, que en mi interpretación y en mi entender, no lo debería de ser el representante, lo debería de ser la comisión estatal, mandarla a la Comisión Nacional Permanente y esta a su vez mandar la última determinación para que la inscriban. No ellos hacerlo a cautelan como creo lo hicieron en su momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Si no hubiese otra intervención, magistrado Iván. Muchas gracias, magistrado presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Nuevamente, fíjense que este asunto es de cierta complejidad y por eso, en primer lugar, mi reconocimiento a la magistrada Gloria, que es ponente en el asunto, por la rapidez con la que elaboró muy bien la propuesta, con mucha claridad, con mucha concisión y con una línea argumentativa muy clara. En esa parte, la felicito a la magistrada por siempre ser una profesional, ¿verdad?, en cuanto a la elaboración de sus propuestas y desde luego a todo su equipo que trabaja en su ponencia. Yo en este caso también me desapartaría, aún reconociendo, es un tema de criterio solamente, ¿verdad? No, la verdad, como bien dijo la magistrada Blanca, pues ha habido una secuela procesal amplia, una cadena impugnativa amplia, y en ocasiones es muy complicado establecer qué actos están firmes y qué actos no están firmes, qué actos hasta la actualidad siguen surtiendo efectos y cuáles no. Desde mi punto de vista, sí se debió de atender el fondo del asunto y no desechar. Yo me estaría por esa vía. Escuchando lo que comenta la magistrada Blanca y el magistrado René, yo estimo que efectivamente la Sala Regional Monterrey, en esta cadena impugnativa, al resolver el expediente JRC 81-2024, estableció en su apartado de efectos que el IETAM, o el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, debe retomar el análisis de la procedencia de la solicitud de registro originalmente presentada. Y aquí es importante entonces establecer cómo se dio esta situación, el contexto de esta situación en la cadena impugnativa. El Partido Acción Nacional presenta inicialmente una propuesta, o más bien una solicitud de registro de sus candidaturas de representación proporcional. Esa es a la que se refiere la Sala Monterrey. Pero el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de la Dirección de Prerrogativas, requirió al Partido Acción Nacional para que acreditara la condición de diputada migrante de la hora actora y le pidió mediante oficios de PAP 636-2024 el 23 de marzo este primer requerimiento y dijo que tenía que acreditar un vínculo con la entidad mediante escritura pública, manifiesto de propiedad o recibo predial. Hasta aquí, primero aclararía que este requerimiento no ha sido revocado, no fue materia de la litis de este asunto. La litis de este asunto es distinto. La litis de este asunto es si en general esa lista debería permanecer o subsistir o no, desde mi punto de vista, obviamente. En atención a este requerimiento, el 1 de abril el Partido Acción Nacional, mediante oficio, envía constancia fiscal de la hora actora sobre un negocio que tiene la entidad. También una escritura pública y de adquisición de un inmueble y un acta de matrimonio donde acredita que ese inmueble es propiedad de la persona que es de su cónyuge con la persona que está casada.
Y también en el expediente obran constancia de residencia de esta persona, de la hora actora, expedida por el secretario del Ayuntamiento de San Fernando, licencia de conducir, entre otras constancias. Bueno, el 6 de abril, el Partido Acción, nuevamente, perdón, el Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante oficio de PAP 815-2024, vuelve a requerir al Partido Político Acción Nacional y les dice que debe de acreditar la propiedad, la persona ahora actora, de un inmueble en esta entidad para poder acreditar el vínculo, y de no hacerlo, que entonces tendría que sustituir la posición 3. El 8 de abril el Partido Acción Nacional lo que hace es sustituir la posición 3 y se lo notifica esto a la hora actora. La hora actora presenta su medio de impugnación el día 10. Estos requerimientos del Partido Acción Nacional forman parte de la presentación de la primera lista, desde mi punto de vista, porque son prevenciones que hizo el Instituto Electoral de Tamaulipas y que no fueron motivo de la litis ante la Sala Regional Monterrey. El tema de la Sala Regional Monterrey era si era correcto que nosotros hubiéramos ordenado que emitiera una lista diferente. Vamos a decir que se puede decir que todas las actuaciones de nosotros como tribunal quedan hacia un lado, solo queda subsistente el tema de género para que se cumpla el tema de género en las posiciones 1 y 2. Entonces, desde mi punto de vista, sí, aún están vigentes, pero más aún es importante tener en cuenta que nosotros resolvimos el día 11 de abril, la Sala Monterrey el 22 de abril, y antes de que resolviéramos ya estaba sustanciándose el procedimiento, el medio de impugnación ante nosotros, que era el 10 de abril. Entonces estaba sub judice ese punto. Sí, estaba pendiente de resolver como ahora ya lo estamos resolviendo. Entonces, en el contexto, podemos, desde mi punto de vista, observar que la litis en este asunto en el que se pronunció el tribunal era si esa lista que presentó originalmente el Partido de Acción Nacional con los requerimientos que conllevaba, ¿verdad? O prevenciones que conllevaba, era adecuada o no. Esa era la litis. Nosotros decidimos que no, y la Sala Regional Monterrey decidió que sí era correcto el actuar dentro del procedimiento partidista para elegir estas candidaturas, y entonces modificó, se puede decir que revocó prácticamente nuestra determinación, pero quedó subsistente el tema de género nada más, que es donde no se ubica la posición de la hora actora. Entonces, desde mi punto de vista, sí, yo optaría por que se analice el fondo. Ahora, ¿qué resolver en el fondo? Creo que tenemos que pronunciarnos, o me tendría que pronunciar, ¿qué se debe resolver en el fondo? Desde mi punto de vista, se tiene que analizar los lineamientos que regulan el registro de candidaturas a los diversos cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas, que es la norma reglamentaria que emitió el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para analizar precisamente la procedencia de los registros, entre otros, las de personas que se pudieran ubicar en determinada situación de vulnerabilidad. En este caso, me refiero primero, en un análisis de la normativa para poner una conclusión, a lo que establece el artículo 3 de estos lineamientos, en la fracción número 2, en el inciso G, H, en la fracción 3 también inciso C, inciso P. Entonces, el artículo 3 dice, para los efectos de estos lineamientos, se entiende por, fracción 2, en cuanto a la autoridad electoral y órganos. Inciso G, domicilio propio. Es el lugar cuyo dominio le pertenece legalmente a la candidata o candidato migrante, manteniendo en él casa, familia e intereses por lo menos 6 meses antes del día de la elección. Inciso H, domicilio no convencional. Se refiere al domicilio propio y no aquel que se designe para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Fracción 3, en cuanto a las definiciones aplicables en estos lineamientos. Inciso C, candidata o candidato migrante. Es la persona con ciudadanía tamaulipeca y residencia binacional que, cumpliendo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Nacionalidad, la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral Local y demás disposiciones que resulten aplicables, pretenda ocupar el cargo de diputada o diputado. Entonces aquí ya tenemos una definición del tema de la candidatura migrante. Y solo dice que es
una persona con ciudadanía tamaulipeca y residencia binacional. Si no dice que tenga que haber una propiedad a nombre de la persona. Residencia binacional, viene el inciso P. Dice, es la condición que asume una persona para poseer simultáneamente domicilio propio en el extranjero y al mismo tiempo domicilio en el territorio, manteniendo en el casa familiares e intereses. También habla de domicilio, no habla de que deba de tener una propiedad aquí. Pero ya en el artículo 24 dice, a solicitud de registro deberá anexarse la siguiente documentación. Dice la fracción 5 del artículo 24 de estos lineamientos, para acreditar el registro de candidaturas en cumplimiento de las acciones afirmativas, en términos de lo señalado en el reglamento de paridad de acciones afirmativas, deberá de anexar, inciso C, personas migrantes de conformidad con lo señalado en los artículos 46 y 47 del reglamento de paridad de acciones afirmativas. Párrafo 1. Acreditar que por lo menos 6 meses antes del día de elección posean 1. Domicilio propio no convencional en el territorio del Estado. Y aquí viene una parte relevante. Para acreditar domicilio propio no convencional en el territorio del Estado, la persona candidata deberá acreditar por una temporalidad de por lo menos 6 meses antes del día de elección una propiedad cuyo dominio le pertenece legalmente, manteniendo en el casa, familia e intereses, para lo cual deba presentar escritura pública, manifiesto de propiedad o recibo predial. Si se fijan, hasta cierto punto pareciera que son normas complementarias. ¿Sí? Pero aquí viene un tema relevante, el tema de la interpretación. De la interpretación considerando que nuestra legislación no precisamente prevé que para ser diputado se tenga que acreditar ese vínculo. Nuestra Constitución dice en el artículo 29 que para ser diputado, propietario suplente, se requiere ser ciudadano, en la fracción 1, ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado, vecino con residencia en él de por lo menos 5 años. Entendemos que es una norma que desarrolló el Consejo General con su facultad reglamentaria, pero estas normas deben de leerse como parte de un sistema, ¿sí? Y también con una función, que es la interpretación funcional, ¿verdad? Que converge ahí la interpretación histórica, teleológica, y tiene que ver con cuándo, por qué razones las normas, cuál es el objetivo de las normas, ¿verdad? Y la sistemática es que, ¿qué nos dice todo este ordenamiento en su conjunto, desde la Constitución local, la Constitución federal, la ley electoral y esta norma? Bajo esta interpretación me pareciera entonces que lo que se busca es que las personas migrantes que residen en el extranjero tengan precisamente un vínculo con esta entidad, ¿sí? Que tengan esa residencia de por lo menos esos 6 meses. Y se debe analizar entonces las pruebas bajo un estándar probatorio flexible. Hay criterios de este tema por la propia Sala Superior. Por ejemplo, en el sub-JDC 394-2024 hizo un análisis de este mismo tema de la vinculación de una persona con la entidad o con determinado territorio. Habló de la Diputación Migrante. Y bajo esta perspectiva tendremos que analizar el contexto y los medios de prueba que están aportados. Y vuelvo a lo que ya en su momento aportó el Partido Acción Nacional, que es una constancia fiscal de un negocio de la persona, que existe en el expediente una constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de San Fernando, una escritura pública en la que aparece a nombre del cónyuge de la ahora actora. Vienen varias documentales que nos hacen ver que tiene una vinculación, pero más aún, la persona ejerce un cargo de elección popular, está sesionando constantemente aquí en la legislatura. Entonces, pareciera que esa carga o esa interpretación que hace el Instituto Electoral de Tamaulipas, desde mi punto de vista, pues no se ajustaría a la realidad, porque entendemos entonces que si la ahora actora, en cumplimiento al tema de paridad de género, se busca al partido político registrarla, si acredita residencia y por consecuencia un vínculo con el territorio nacional y con el del Estado. Pero si busca que la postulen por la vía o la modalidad de candidatura de migrante, ahí no tiene el vínculo. Me pareciera que se generaría una situación extraña en el tema de la valoración y la interpretación. Entonces yo creería ahí
que sí es suficiente para que hubiera acreditado esta condición la actora. Ahora, este asunto es similar a uno que ya resolvimos nosotros, en la cual el Instituto Electoral de Tamaulipas había requerido que se hiciera inclusive una sustitución de una candidatura y al final esta autoridad jurisdiccional determinó que ese era un acto de autoridad, el mismo requerimiento podía ser impugnado como acto de autoridad y podía surtir los efectos de que se reincorporara la persona en la lista respectiva. Creo que es un caso similar porque aquí estos requerimientos en esencia nos dicen algo similar. De hecho, el último requerimiento que hizo el Instituto Electoral de Tamaulipas, permítame tantito, le pide, después de que el partido político hace la reseña de todas las documentales y dice que ese material probatorio, esos documentales que dije, la escritura, constancia de residencia, con eso acredita la condición de migrante, es todo lo que tiene. El instituto le dice, rectifica la solicitud o sustitúyela porque, en todo caso, se iniciará un procedimiento sancionador correspondiente y se someterá al sorteo aleatorio público. Y entonces nos ubica en esa misma situación de aquel caso. Entonces, desde mi punto de vista, sí le existe la razón a la parte actora. Pero a ver, insisto, el tema es complicado, por eso es que yo empecé mi participación reconociendo el desarrollo que hizo la magistrada ponente, porque en algún punto pareciera que pues sí queda sin materia, porque al final la Sala Monterrey dice que se reponga el procedimiento, ¿sí? Hasta el principio. La diferencia estriba, desde mi punto de vista también, en que la Sala Monterrey no se pronunció sobre esas prevenciones y sobre esos requerimientos. Eso no fueron materia de la litis en este caso, porque si fuera motivo, entonces la Sala Monterrey hubiera invadido o hubiera revocado o hubiera implícitamente otros tipos de oficios que derivaban de esa lista que presentaron inicialmente y que generaba una litis diversa y que generaba inclusive que ante este tribunal estuvieran subyúdice, es decir, que estuvieran pendientes de resolverse esas controversias ante esta instancia jurisdiccional local. Entonces, sí, efectivamente, desde mi punto de vista, la Sala Regional Monterrey dijo que el Instituto Electoral de Tamaulipas, y lo dijo así, retome el análisis de la procedencia de solicitud de registro originalmente presentada. Disculpe. Una disculpa. Pero ese análisis conllevaba esas prevenciones. Retomar el análisis desde mi punto de vista, entonces implicaría continuar con ese análisis, no desaparecer los actos que ya había emitido con motivo del análisis de la procedencia que le habían hecho. Solamente quedó salvado el tema de paridad. Ese sí no. Inclusive vincularon al Instituto Electoral de Tamaulipas. Entonces es un tema complejo, por eso lo comenté. Es un tema de criterio. Yo tengo un criterio, reconociendo desde luego el criterio de la magistrada Blanca, el criterio que tiene la magistrada Gloria, el criterio que tiene el magistrado René Osiris, pero desde mi perspectiva, insisto, yo creo que son litis diferentes. La litis acá es en Sala Monterrey, si fue correcto que nosotros revocáramos esa lista inicial que presentó el Partido Acción Nacional y ordenáramos al partido que iniciara o repusiera el procedimiento para integrar una lista diversa de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, sin que tocáramos nosotros en ningún momento otro tema. Ahora, como la Sala Monterrey dice que está revocada nuestra determinación parcialmente o modificada, vuelve a subsistir todo lo que había actuado el Instituto Electoral de Tamaulipas con base en la lista presentada originalmente. Esa es mi óptica. Obviamente expreso mis razones con el más profundo respeto a las opiniones de mis compañeras y compañeros y desde luego reconociendo el trabajo de la magistrada ponente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado René. Muchas gracias, presidente, nuevamente por el uso de la voz. Fue muy saludable la postura bien orientada de
del magistrado Arroyo. Tiene prendido el micrófono, magistrado Arroyo. La computadora, disculpe. Sí, claro, claro. Me gustó su argumentación. Veo que trae bien estudiado el asunto también. Y aquí se trata, también debo de pronunciarme con un respeto a la ponencia de la magistrada Gloria, pero sí me parece eh, que la causa de pedir de la aquí actora quedó atrapada, si me permiten la expresión, entre lo resuelto por la Sala Monterrey y el asunto que tocó aquí a la magistrada Gloria, atrapada como un cambio de situación jurídica, pero no cambió la situación jurídica respecto del acto que ella atribuye a la responsable al actualizarse precisamente la lista donde ella vino a jurisdicción a solicitar la protección de este tribunal. Yo me sostengo en no desechar y sí entrar al fondo para que no quede atrapada o después quede sin legitimación la parte aquí actora en este momento para posteriormente hacer una impugnación respectiva otra vez. A ver, ella primero hay que establecer que ahora sí entrando al estudio como lo hizo Magistrado Arroyo, ella acreditó una propiedad entre los requisitos, pues se pedía el domicilio y se establece entre los requisitos pues que haya una escritura en la entidad federativa. Me llama la atención que precisamente pudiera la autoridad responsable haberse confundido, porque la parte actora le acredita una propiedad a nombre de su esposo y por alguna situación, no sé si sea factible aquí por los datos personales, pero está bifurcada la separación de bienes. eh, Eso no da obstáculo a que no se acredite con el acta de matrimonio el vínculo. Es decir, adminiculado esa propiedad, ese asiento, ese hogar, esa residencia, esa construcción, con el contexto de que exhibe un acta de matrimonio, está perfectamente adminiculado, vinculado, concatenado el hecho de que ella es residente de ese lugar. Y se me hace un requisito muy excesivo que le autoaplica en ese momento a partir de que ella trata de generar el cumplimiento de esa obligación que le requiere la autoridad responsable para acreditar su registro. Y bueno, pues lo está acreditando fehacientemente, además de que viene el esposo a través de un instrumento notarial y refiere que en efecto tiene ella el dominio de esa propiedad porque ahí vive. Y eso pues es un vínculo que está acreditado, pero además también se me hace excesivo ya entrando en una introspección de esos requisitos como si para acreditar ser tamaulipeco y dar cumplimiento al mandato constitucional de participar en los asuntos del país en forma democrática a través de la participación democrática y ciudadana, pues se tenga que tener un recurso económico para detentar un bien y entonces acreditar en ese aspecto de la Diputación Migrante un asiento en este estado. O sea, no está hecho entonces esa normativa para los ciudadanos de a pie que a lo mejor rentan ahí, tienen toda la vida en un lugar de origen en Tamaulipas y que, o vamos pensando que está a nombre de sus papás la propiedad y no de ellos, y ya no acredita que tiene origen aquí en Tamaulipas. Entonces me hace un requisito excesivo y además que si se trata de acreditar, como dijo el magistrado Arroyo, la propiedad, está bastante acreditada la propiedad, porque estaríamos atentando contra un principio constitucional, en este caso que no tiene una restricción que para ser diputado se necesite tener una propiedad. No hay una restricción como lo señaló en la sala Monterrey ayer respecto al asunto que nos revocó.
si no está una restricción constitucional, ¿por qué se la restringe el instituto a través de una propiedad que debe tener sus propósitos de haberlos establecido en los lineamientos y en el acuerdo que emitió la autoridad responsable, pero no significa que ese requisito no sea subsanado con lo que está presentando la parte actora en este asunto? Yo quiero cerrar, ya estando en el fondo del asunto, que es del conocimiento de esa autoridad responsable del OPLE, del Consejo General, que la aquí actora debe tener sus registros, porque así lo constaté yo hace un momento, de otros años, que la actora fue regidora en ese mismo lugar, es de San Fernando, Tamaulipas. Fue regidora ya, actualmente es diputada. Digo, en estos dos actos previos, evidentemente acreditó esa residencia efectiva y que actualmente aspira para el mismo lugar. Es evidente que bajo una interpretación funcional es acreditable su residencia en ese lugar. Por eso, más que desechar el asunto por un cambio de situación jurídica, bajo mi perspectiva no cambió la situación jurídica porque subsiste la lista de esa persona primigenia de ese partido, del Partido de Acción Nacional. Entonces, yo no estaría acompañando respetuosamente el proyecto de desechar y sí de entrarle al fondo del asunto, porque reitero, si el Partido de Acción Nacional se queda pensando, porque no se va a resolver en este asunto, en este día, en esta sesión, eh, por este tribunal, si el Partido de Acción Nacional se queda pensando en que el instituto le dijo que no y que nosotros no le resolvimos, va a correr el riesgo de volverla a registrar, pero ya está registrada y la van a volver a emitir esas observaciones a través del oficio que aquí se impugna. Y nosotros no estamos resolviendo de ese asunto, de ese oficio impugnado absolutamente nada. Nomás estamos diciendo que se quedó sin efectos por cambio de situación jurídica y no es cierto. Sí debemos de entrarle al fondo y más que lo que estableció el magistrado Arroyo, lo que yo soporto también, sostengo de que ella es de dominio público y dominio de la autoridad responsable y que ella tiene una residencia efectiva por haber sido regidora, por haber sido actualmente cumplido los requisitos para ser diputada por ese mismo partido en ese mismo distrito. Es evidente que concatenado con los documentos que ella presenta, aunque esté a nombre de su esposo, pero acredita el acta de matrimonio y aparte el negocio y aparte un instrumento notarial donde el esposo se acredita plenamente, pero además, si fuere ese rigor, creo que ese rigor está contra la Constitución, porque no hay una restricción que te imponga la Constitución a que para hacer el acceso al cargo de diputado tengas que tener una propiedad. Eso sería una cuestión implícitamente onerosa que no estaría a cargo de todos los ciudadanos de este país, particularmente los de Tamaulipas. Muchas gracias y con sumo respeto anuncio mi voto en contra. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si no hubiese ninguna otra intervención, le pediría a la Secretaría General nos tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado. Magistrada ponente, Gloria Sila Reina Javier. A favor de mi proyecto. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria. Yo estaría en contra y anunciaría un voto particular discrepante. Les ofrezco una disculpa porque se me descargó el mouse y por eso está escuchando mi voz. Pero ese es mi voto. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Gracias, secretaria. A favor de la propuesta por las consideraciones que vienen en el proyecto y por mi intervención. ¿Sí se escucha Gracias, bien? Sí. Gracias, magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Anuncio también estar en contra del proyecto por las consideraciones
que no es desechable el asunto y sí de entrar al fondo. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Daniel Rojas. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular discrepante del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal y el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Flores. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el recurso TERDC 40-2024 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez. Muy buenas tardes, noches. Con la venia del magistrado presidente y la instrucción del magistrado ponente, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relacionado con el recurso de la ciudadanía 41/2024, integrado con motivo del medio de impugnación promovido por ediles que integran el Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, contra la separación del presidente por el periodo comprendido del 15 de abril al 28 de ese mismo mes. En el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, se propone desechar la demanda, al considerar que los hechos que dieron origen al medio de impugnación están vinculados con aspectos de la organización interna del ayuntamiento y no del ámbito electoral, y por ende no son susceptibles de afectar los derechos político-electorales de los actores. Lo expuesto son las consideraciones que sustentan la propuesta de desechamiento. Magistradas y magistrados, es la cuenta. Muchas gracias, secretaria. El integrante del pleno está a su consideración en el proyecto de la cuenta por si uno de ustedes desea hacer uso de la voz. Si no hubiese intervención, le pediré a la secretaria nos tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria, a favor de la propuesta de esta ponencia. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Blanca Lara Hernández Rojas. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Jalisco. A favor del proyecto. Gracias, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Edgar Hernández Rojas. A favor del proyecto, secretario. Gracias, presidente. Presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso TERDC 41/2024 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha de plano el medio de impugnación. Se deja a salvo los derechos de los recurrentes para que los haga valer en la vía de las instancias legales que considere procedentes. Notifíquese como en derecho corresponda. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia y siendo las 8 de la noche con 1 minuto del día 23 de abril del año 2024, se da por concluida la presente sesión pública.